Bienvenidos a este webinar propiciado por el Instituto Astra Training Center. Este webinar, denominado Modelado BIM del diseño y la validación a la fabricación en sistemas HVAC, va dirigido a todos esos profesionales en el área de instalaciones mecánicas que quieren conocer un poco cómo son los procesos de integración entre las diferentes etapas del desarrollo de un proyecto. En esta oportunidad trataremos específicamente de proyectos de sistemas HVAC. La base de este webinar es mostrar un poco cómo se integran las diferentes herramientas propuestas por Autodesk para ampliar el desarrollo de un proyecto desde la etapa de diseño hasta la etapa de fabricación e incluso de instalación. En este webinar los voy a acompañar. Mi nombre es Luis Colmenares. Soy técnico especialista en Autodesk. Me especializo específicamente en los programas basados en AutoCAD y Revit. Tengo aproximadamente 23 años en el desarrollo y coordinación de proyectos de arquitectura, estructura y MEP, usando justamente las plataformas AutoCAD y Revit. Y dentro de Astra Training Center, estoy como coordinador BIM de los proyectos que vamos a desarrollar. También soy instructor certificado por Autodesk. Cuento con las certificaciones de usuario profesional y la certificación de instructor AS para Autodesk. Iniciemos con un pensamiento de Kieran Timberlake, que dice que el modernismo ha sido la adopción de un proceso que segrega a los diseñadores de los fabricantes. ¿Qué mensaje quiere darnos Timberlake con esto? El rápido desarrollo de la tecnología que hoy en día vivimos, en muchos casos ha abierto una brecha entre diferentes etapas de un mismo ciclo de vida, sobre todo de proyecto. Y eso lo podemos ver muy claramente en el sector construcción, el sector AEC, ya que muchos procesos en etapas tempranas se están automatizando y están mejorando, pero los procesos constructivos en muchos casos siguen siendo manuales. Entonces, ese es el abismo que de cierta manera se ha abierto en los últimos años por el rápido desarrollo de las tecnologías. Pero a su vez, se han ido generando procesos y metodologías que permiten empezar a minimizar o a cerrar nuevamente esas brechas, o que esas brechas no sean tan amplias y que en un futuro no muy lejano realmente no existan y los procesos realmente se integren. Entre esas metodologías podemos mencionar la metodología BIM, metodología que hoy en día, para todos los que estamos involucrados en el sector construcción, de una o de otra manera, estamos empezando a conocer y otros empezando inclusive a aplicar y a desarrollar. Esta metodología, su filosofía principal es la gestión de información, pero esa información debe ser una información bastante organizada y bien estructurada y establecidos con procesos que se puedan estandarizar, que se puedan medir para obtener resultados y mejorar e ir mejorando esos procesos. En función de del mejoramiento que puede aportar la metodología BIM al sector AEC, en esta oportunidad queremos resaltar tres específicamente, ¿no? Hay muchos elementos que
que le dan valor a estas nuevas metodologías. Pero en este caso vamos a resaltar tres que consideramos ilustran un poco hacia dónde hay que ir desarrollando y los esfuerzos, haciendo los esfuerzos y desarrollando las diferentes actividades. El primer punto que tenemos y que podemos llamar un beneficio que empieza a aportar el uso de esas nuevas metodologías, específicamente la metodología BIM, que nos permite ampliar los servicios que podemos ofrecer ya que nos ayuda a conectar los procesos a través de el establecimiento de protocolos, estándares, entre otros elementos. Eso nos va a permitir a nosotros, a nivel de empresas, internamente, optimizar esos procesos y a su vez, al mejorar nosotros nuestros procesos internos, vamos a poder ofrecer nuevos servicios y tener más alcance. Entonces, es importante visualizar la implementación de la metodología BIM como, no solamente como un mejoramiento técnico que pueda tener la empresa, sino como una oportunidad inclusive de negocios y de ampliar nuevos mercados en los cuales quizá la empresa no había evaluado participar. La metodología BIM, al integrar todos estos procesos, nos permiten pasar de una etapa a otra más fácilmente, con información mucho más completa, y eso va a permitir que la empresa sea mucho más competitiva. El segundo punto es cumplir los requisitos BIM y maximizar los márgenes con flujo de trabajo integrado. Es importante cuando se implementa BIM asumir la implementación en todas las áreas de la empresa, no solamente la parte técnica, sino la parte administrativa y muy importante la parte gerencial. La parte gerencial debe ser quien empuje al resto del equipo a esos mejoramientos, a ese mejoramiento profesional, mejoramiento técnico y lo que hoy en día se está hablando mucho, que es adquirir nuevas capacidades. Esas capacidades, hay capacidades técnicas, hay capacidades administrativas y estas nuevas herramientas y estas nuevas tecnologías nos exigen como profesionales ir adquiriendo nuevas capacidades, cosas que de repente uno en su área profesional no visualizaba estar conociendo o aprendiendo. Hoy en día ya son necesarios conocer, por lo menos de una manera fundamental, muchos de estos procesos y herramientas que hoy integran los que son los flujos de trabajo BIM. Otro punto importante es el trabajo multidisciplinario. Allí está enmarcado todo lo que es el trabajo colaborativo, la integración de todos los procesos a través de plataformas en la nube, el compartir información en tiempo real, mantener una comunicación real y fluida, sin importar las distancias, inclusive ni siquiera los idiomas. Entonces, ese es otro elemento importante que se tiene que ir evaluando a la hora en que uno tiene que empezar o quiere empezar a asumir este reto de la aplicación de las nuevas tecnologías, sobre todo en el sector construcción, que es uno de los sectores que tiene un poco más de dificultades para integrar procesos automatizados dentro de su estructura. Eso surge por la variedad de procesos que hay a la hora de construir. También influye el hecho de que participan, hay muchos actores, inclusive actores que simplemente participan en una pequeña etapa del proyecto y luego salen, entonces es difícil estandarizar muchas veces esos procesos. También tiene que ver que el sector construcción no es un sector que se pueda estandarizar fácilmente porque cada producto, que en este caso es una edificación, es un producto único, no es un producto que se repite como se puede repetir en un proceso de fabricación industrial. Lo que sí nos permite es obtener
conocimientos, establecer, hay algunos procesos que sí se pueden automatizar, pero siempre hay que adaptarlos a los requerimientos del proyecto. Eso incide directamente en lo que es el flujo de trabajo, específicamente en la parte MEP. Y en la parte MEP, partiendo desde el punto de el diseño hasta la instalación. A veces hay un abismo tan grande que muchas veces lo que se diseña es muy diferente a lo que se termina instalando, ya sea por requerimientos técnicos, ya sea por cambio de proyecto, ya sea porque no están disponibles los materiales que se establecieron inicialmente. También puede haber temas de costos, que de repente la propuesta de diseño, cuando llega a la etapa de fabricación, no está alineada a los costos previstos. Muchos factores que afectan que lo que se diseña realmente sea lo que se construye o se fabrica y que sea lo que se instala. Hoy en día, con el uso de herramientas que trabajan bajo el concepto de la metodología BIM, esa brecha entonces la podemos ir minimizando. Aquí tenemos cuatro elementos que intervienen en el desarrollo de un proyecto MEP. La parte de ingeniería, donde vamos a trabajar y a desarrollar toda la conceptualización del proyecto, vamos a diseñar, vamos a calcular, vamos a validar todo lo que corresponde a la funcionalidad de los sistemas que se diseñan. La parte de detallado, donde, bueno, ya sabemos que el sistema es funcional, ahora hay que detallar cómo se va a construir, qué tipo de elementos se necesita, qué soporte se necesita, cuáles son las especificaciones, los materiales, inclusive los costos que incide la toma de decisiones en cuanto a qué tipo de material se usa o no. Luego pasa a la etapa de fabricante. El fabricante, recibiendo toda la data ya bien definida de materiales, especificaciones técnicas, mediciones, etcétera, pasa a desarrollar la pieza o el elemento bajo los criterios ya no solamente de diseño, sino de costos y materiales. Y por último están los instaladores, quienes reciben esas piezas y que tienen que colocarlas en sitio. Y muchas veces, si esas piezas no vienen con las especificaciones correctas de instalación, entonces causan muchos inconvenientes en obra. ¿Cómo nosotros podemos resolver o minimizar la incidencia de esa falta directa de comunicación que realmente existe en la práctica en el desarrollo de un proyecto, desde la etapa de diseño hasta la etapa de instalación, pasando por supuesto por detallado y fabricación, a través de herramientas que se comuniquen de manera directa e interactúen entre ellas? Cada día vamos a poder cerrar más esa brecha, esa distancia, esa separación que hay entre una etapa y otra, esa falta de información confiable o esa transformación o cambios de información a medida que el proyecto va pasando por diferentes etapas. Debemos garantizar que la información que surge a nivel de proyecto sea la misma información que llega a nivel de instalación. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Evaluando tres etapas iniciales. La etapa de modelado BIM para el diseño, la etapa de modelado BIM para la validación y la etapa del modelado BIM para la fabricación. Cada una de esas etapas, por supuesto, internamente puede tener unas subetapas que la definen como tal, ¿no? Pero la información que pasa del modelo de diseño tiene que ser lo suficientemente consistente para ser utilizada para validación y luego también poder ser utilizada para fabricación. Pero veamos un poco un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Inicialmente un modelo para la etapa de diseño. ¿Qué puedo hacer yo con una herramienta en la etapa de diseño? Bueno, vamos a poder crear modelos con gran detalle, inclusive desde la etapa de diseño, donde la misma etapa de diseño puede tener diseño conceptual y diseño detallado.
Muchas veces se hace una conceptualización inicial del proyecto, pareciera ser viable todo el proyecto, pero cuando se pasa a la etapa de detallado, entonces aparece una serie de variables que a nivel de conceptos se evaluaron, pero no se validaron en cuanto a si era factible para las siguientes etapas del proyecto. Trabajando en un modelo BIM, con la cantidad de información que tenemos, podemos trabajar con modelos mucho más detallados y tomar mejores decisiones. Vamos a poder tener una mejor presentación de la intención de diseño, o sea que vamos a poder mostrar gráficamente cómo se ve lo que estamos proponiendo. Tenemos un ejemplo allí en la gráfica inferior, donde se ve bastante detalle, todas las instalaciones, las tuberías, todos los elementos, y eso permite evaluar la viabilidad de la instalación. La generación de modelos paramétricos, modelos inteligentes que me permitan a mí hacer cambios y que eso genere una reacción dentro del modelo que me permita a mí ver qué pasa cuando yo genero, cambio un tamaño, una sección, la posición de una pieza, qué pasa con eso, entonces tomar mejores decisiones. Y también vamos a poder hacer análisis y cálculos en fases tempranas de conceptualización y diseño. O sea que sin llegar a la etapa tan avanzadas de cálculo, nosotros podemos lanzar algunas evaluaciones que nos permitan a nosotros ver la viabilidad de lo que ya estamos haciendo para luego entrar en una etapa mucho más detallada de análisis de cálculos y simulaciones, entre otros métodos para validar lo que estamos haciendo. Pero veamos en la práctica cómo es eso. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, vamos a verlo con un ejemplo acá en la herramienta principal que tiene Autodesk de modelado, como lo es Autodesk Revit. Aquí tenemos un modelo de arquitectura básico de ejemplo que usamos. Tiene aquí unos espacios bien definidos. Y esto viene del arquitecto. El arquitecto nos entrega el modelo a nosotros como proyectistas de instalaciones MEP, y en este caso de HVAC. ¿Qué podemos hacer esto? ¿Para qué me sirve a mí esto? Bueno, lo primero es que yo puedo evaluar y ver cuáles son los espacios y los usos que va a tener. Pero no solamente eso, sino que yo puedo hacer evaluaciones tempranas a ver si esta propuesta cumple con esos requerimientos. Para ello, tenemos aquí en Revit lo que es Analyze, la ficha en Analyze, y tienes un conjunto de herramientas para validar información. Una que puede ser, bueno, podemos definir la ubicación geográfica real de la edificación y nos permite tener esos datos climatológicos reales y cómo van a incidir en el modelo. No solamente eso, sino que nos permite generar ciertos reportes internamente aquí a nivel de arquitectura, ciertos reportes simplemente para empezar a evaluar. Ok, ahora, ¿qué podemos nosotros obtener de acá? Bueno, a partir de esta herramienta de generar el análisis energético, a través de la conexión en la nube, nosotros vamos a poder hacer una evaluación inicial del sistema. Para ello les voy a mostrar en la herramienta Insight en la nube, que se conecta aquí con Revit, con esta herramienta, que nos muestra una evaluación energética de este modelo. Vamos a buscarlo acá. Aquí está. Ese modelo, obviamente, previamente ya yo lo cargué a Insight desde Revit. Y fíjense que yo puedo ver el modelo. Este modelo simplemente representa las superficies que está analizando el sistema. Yo puedo ver internamente qué está analizando el sistema. Cada una de estas caras corresponde a una cara de las que están internamente en el proyecto y las que está evaluando el sistema. Yo puedo seleccionar aquí, ver las propiedades. Bueno, no tiene los datos aquí de propiedades. ¿Qué hace Insight? Insight evalúa de manera la eficiencia de los espacios que se están definiendo acá. ¿Qué nos muestra? Bueno, fíjense que nos muestra una serie de gráficas
que para los expertos en este tipo de análisis, entonces con estos datos ellos pueden empezar a tomar decisiones en cuanto a la incidencia de ventanas, del vidrio. Fíjate que me lanza diferentes datos que pueden ser evaluados. Inclusive, esta herramienta nos va a permitir a nosotros hacer comparaciones. Yo puedo lanzar este análisis, luego puedo hacer unos ajustes en el modelo en Revit, vuelvo a lanzar el análisis y hacer comparaciones. Puedo comparar escenario. Ahorita, por supuesto, hay un solo escenario creado. Yo puedo crear varios escenarios y compararlos para ver cuál tiene los mejores resultados a nivel de incidencia. Entonces, ya desde la etapa de diseño, que es la que tenemos aquí en Revit, ya automáticamente yo puedo revisar si lo que me está mandando el arquitecto cumple con ciertos parámetros ya predefinidos. Pero luego que ya yo he hecho este análisis a nivel de arquitectura, ¿no? A ver si, evaluar los espacios, evaluar las incidencias que pueda tener la arquitectura, yo puedo pasar a la etapa ya técnica del desarrollo del proyecto del sistema, ¿no? Aquí yo voy a conectar, voy a cerrar acá y un poco, vamos a cargar aquí, así le reload. Y ahí está. Fíjense cómo cargó el modelo. Vamos a ir a una vista 3D. Donde podemos ver que ya yo tengo prediseñado unos 3 sistemas de ductería para los espacios según los cálculos. Bueno, ahora, ¿de dónde salen esos cálculos de cargas térmicas para luego dimensionarlo? Lo primero que voy a hacer acá es que a esta arquitectura le voy a activar una opción. Bueno, ya la tiene activada. Una opción acá. Si vamos al navegador de proyectos, yo puedo ver aquí los espacios definidos. Ahora, ¿qué son estos espacios? Es de donde va a salir la data que necesita el proyecto, el Revit, para hacer el cálculo de cargas térmicas. Si observamos acá, yo puedo seleccionar aquí este espacio. Es un volumen. El espacio es un volumen que toma datos del cerramiento de esos espacios. Esos datos yo los puedo consultar aquí en las propiedades, donde me da datos de iluminación. Fíjense aquí me da datos de iluminación, datos de carga eléctrica. Por supuesto, no hay nada de carga eléctrica allí porque no hay equipo eléctrico. Las dimensiones, área, perímetro, volumen. Ya él sabe cuánta área tiene ese espacio y yo puedo trabajar con esos datos. Me da los datos de flujo de aire. Aquí ya me está dando un resultado, los FM que se necesitan en ese espacio, porque ya aquí ya se hizo una corrida de cálculo de cargas térmicas. La definición de los datos de identidad, número de oficina, nombre y datos energéticos. En estos datos energéticos que están asociados a este espacio, entonces tenemos si está ocupado o no, si es un pleno o no, a qué zona pertenece, que al final la zona es donde asignamos el equipo. Tipo de condición, si vamos a poner calefacción o vamos a enfriar. Tipo de espacio, en este tipo de espacio vamos a observar que Revit trae una lista de espacios ya predefinida, la cual yo puedo seleccionar y él tiene sus parámetros y valores cargados según el uso de ese espacio. Estos valores, por supuesto, yo los puedo editar según el criterio, según las normativas, según las especificaciones que se requieran para los espacios. Hay una gran variedad de espacios, casi que cubre toda la totalidad de tipos de espacios que se puedan utilizar para evaluar. Estos son los datos que voy a usar para el cálculo. Tipo de construcción, entonces yo le puedo decir qué tipo de construcción. Yo puedo crear diferentes tipos de construcciones aquí y voy definiendo lo que son los materiales.
Aquí fíjense que trae una lista precargada donde para los techos tiene un material especificado con el factor U, que es el factor de transferencia de calor de cada uno de los materiales. Yo puedo crear mi lista personalizada. Si yo creo una construcción nueva acá, fíjense que viene en blanco, entonces ya yo puedo, de una lista precargada que tiene Revit, yo puedo empezar a seleccionar materiales. Entonces yo puedo ir creando un tipo de construcción para cada uno de los elementos básicos de construcción de una edificación, ¿no? Digo básico porque no son elementos específicos, sino por lo menos techo. Bueno, en techo general decimos qué material tiene. Y con estos datos, entonces, vamos completando información de cada uno de esos espacios. Podemos definir la cantidad de personas, especificarlo, ya sea por área, se puede calcularlo por área, o por número de personas. Nosotros, según nuestro criterio, definimos cuál es el criterio para utilizar. Y en las cargas eléctricas, bueno, también para iluminación y para fuerzas, yo también puedo definirlo, ya sea por carga, especificarlo, o actual. Cuando usa actual, bueno, si tiene las lámparas puestas, él puede leer los datos de esas lámparas y utilizarlo para el cálculo de cargas térmicas. Entre otros datos, bueno, ya tiene unos datos predefinidos, nosotros podemos ir definiendo. Entonces, toda esta data está asociada al área, al espacio. Y ese espacio está agrupado a una zona. Fíjense que acá, en este navegador, tengo 3 zonas. Zona 1, que abarca esta área. Zona 2, que abarca esta área. Fíjense que aquí hay un elemento que me muestra la zona 2. Zona 3. Si yo me voy a las propiedades, ¿qué datos me muestra la zona? Bueno, me muestra en qué nivel está, las dimensiones, ya la suma, que sería la suma. Por ejemplo, si yo me voy a esta zona, y yo me voy a esta zona, vamos a buscarla acá, la zona 2. Entonces, él lo que hace es una suma de todos estos espacios. Nombre de la zona y podemos poner los datos energéticos dependiendo que está. El set point, la temperatura del aire, la deshumificación, si va a tener control de humificación, para refrigeración, también para calefacción. Y después podemos definir el aire de infiltración también, ¿no? O sea, que trae todos los parámetros fundamentales para definir un cálculo de cargas térmicas. Luego que ya todos esos parámetros se han definido, entonces cuando nosotros en Analyze vamos a decirle que genere un cálculo de cargas térmicas, él me muestra este elemento que es el modelo analítico. En este modelo analítico yo veo los espacios y aquí ya me está dando los datos generales de la edificación, pero yo puedo ver los datos detallados por zona. Yo puedo ver la zona 1, fíjense que tiene una serie de datos asociados aquí, y no solamente eso, sino que le puedo decir que me muestre cuál es la zona 1, la zona 2, la zona 3. Este es el modelo analítico, esto es lo que realmente está analizando Revit. ¿Qué nos permite esto? Bueno, validar de que lo que va a analizar el programa es lo que nosotros estamos previendo en el análisis. Ahora, pero yo puedo ir más allá, yo puedo desplegar acá, me dice que el espacio que está dentro de esta zona es el auditorio, pero si yo me voy a la zona 2, fíjense que me dice, bueno, que este espacio está compuesto por oficina 1, oficina 2, oficina 3 y oficina 4. Y en la zona 1, recepción, servicio, baño caballero y baño dama. Todo ese espacio en la zona. Ahora, pero yo puedo ir más allá. Puedo mostrar acá, a nivel de detalle, los materiales. Las paredes exteriores, las paredes internas, las losas, los suelos y las infiltraciones que pueden existir. No solamente eso, por ejemplo, si yo me voy aquí a la pared exterior, puedo ver que en esta pared exterior tengo una ventana y en esta ventana tengo un panel de vidrio. Entonces, vamos a decirle que ahí está. ¿Ves? Yo puedo aislar y puedo saber a qué está haciendo referencia este elemento. Aquí me dice la orientación, esta es la orientación del vidrio. Si yo voy por lo menos a la ventana, esta es la ventana, esta es la pared, este es
a ver la infiltración. Esa infiltración es por el cielo raso. Hay aberturas ahí en el cielo raso. Aquí es por donde sube, debe haber allí como una puerta. Acá, infiltración, infiltración. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir validando que lo que estamos proponiendo a nivel de diseño realmente es lo que estamos evaluando y lo que va a evaluar el sistema. Eso también funciona aquí, por ejemplo, para la zona 3. Ahí está la zona 3, lo que se está evaluando. Despliego el auditorio, veo las paredes. Ahí están las paredes exteriores. Fíjense que todo este perímetro lo toma como pared exterior y este perímetro lo toma como pared interna. O sea que ya está evaluando correctamente la losa. Este es el perímetro. Y la infiltración que ahí lo marca por techo. Si me voy a la pared exterior, entonces puedo ver aquí que hay un más. Entonces a la ventana y puedo ver a qué ventana está haciendo referencia. Esto es como para validar que realmente el sistema de cálculo va a tomar los elementos que yo quiero. Yo le digo aquí calcular y él automáticamente empieza a hacer el análisis en base a todos estos datos que ya están preconfigurados. Previamente hay que hacer el trabajo y aquí nos lanza el reporte de cargas térmicas, donde nosotros podemos ver por espacio, la recepción, aquí están los metros cuadrados, todos los datos bien detallados. Yo puedo definir qué tipo de reporte, un reporte detallado o un reporte resumido, dependiendo. Fíjense que me está diciendo que este espacio maneja 2.8 toneladas de refrigeración y el punto crítico es noviembre a las 4 p.m., donde hay mayor incidencia acá. Y también me lo da el resumen total. Como ven, desde la etapa de diseño yo puedo empezar a validar datos. Aquí ya tengo ya el resumen de la zona 1. Entre otros datos. Ahora, este reporte queda guardado acá en un conjunto de reportes. Yo tengo reporte 1, reporte 2. Yo puedo ir haciendo reportes y puedo ir haciendo ajustes y voy generando reportes y después voy comparando datos para que me indique si los ajustes están funcionando como uno quiere, ¿no? Esto con la ayuda de cuadros y tablas de planificación, entonces nos aporta un gran poder de manejo y cantidad de información que nosotros podemos sacar. Por ejemplo, aquí, cuadro de zonas. Estamos manejando en este proyecto 11.7 toneladas en total. Cada uno de los espacios, todas estas tablas son totalmente exportables y editables para luego compararlas con otros datos. Entonces tengo toda la data aquí asociada y asociadas al modelo. Yo puedo seguir trabajando aquí con mi modelo y toda esta data se va a ir actualizando. Okay. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr todo eso? Allí es donde Astra presenta lo que es su línea de capacitación, dependiendo el interés que ustedes tengan y de aprender uno o varios programas. Aquí estamos presentando nuestra especialización BIM para proyectos MEP, sistema HVAC específicamente, que está compuesto por 3 trimestres, en los cuales en el primer trimestre se va a manejar la parte de modelado y cubrimos todo lo que es el aprender a usar las principales herramientas de modelado. Aquí, como pueden ver, Revit 1, donde aprendemos a modelar la arquitectura y la estructura. Luego tenemos un módulo teórico, Introducción a la metodología BIM, donde se conoce lo que es los conceptos y las teorías de la metodología BIM. Revit MED, sistema HVAC, donde realmente se aprende a hacer el cálculo de cargas térmicas y el modelado de las ducterías en función de los datos extraídos, ductos y tubería de agua helada. Revit MEC, modelados avanzados
y creación de familia, porque es importante aprender a crear contenido para nuestros modelos, los equipos, las UMAs, las bombas, todo ese tipo de elementos, no solamente conseguirlas en internet, sino saber cómo funciona, porque a veces hay que editarlas en eso. Entonces, en el primer módulo, en el primer trimestre, se aprende a modelar, lo fundamental. Luego viene lo que es detallado y fabricación. Ahí entra RevitNet, modelado avanzado de tubería, donde se modela una sala de máquina, una sala de bomba de chiller, con sus respectivas torres de enfriamiento, una cantidad de tuberías con un nivel de detalle bastante amplio. Viene la etapa de fabricación, CAD/MET y CANDU, que es el que nos va a permitir a nosotros llevar de diseño a fabricación de manera rápida y efectiva. Gestión de Revit de aplicaciones MEC, cómo se integra el sistema HVAC con las otras especialidades, no solamente la parte de ductería y tubería para sistema HVAC, sino también cómo se integra con la parte eléctrica y cómo se integra con la parte de incendio y sanitaria. Y un proyecto final, que se asigna un proyecto final en donde se tiene que ir aplicando los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos. En el último trimestre se habla de la coordinación y gestión. Ya aprendimos a modelar, ya aprendimos a integrar y a usar y ampliar la etapa de diseño para la etapa de fabricación y a integrarnos con otras especialidades. Y ahora vamos a aprender a gestionar lo que es el modelo BIM. Gestión de proyectos BIM, donde vamos a aprender cómo debe, a nivel de modelo, cómo debería ser un modelo apto para una buena gestión. Simulación con CFD del sistema HVAC, aquí es simular con cálculo computacional de fluidos a través de una herramienta que tiene Autodesk que se llama CFD, cálculo tanto de agua como de aire y temperatura. Navifor Manage, gestión de proyectos, donde van a aprender a gestionar y hacer detección de interferencias, simulaciones de recorridos, etcétera. Y al final van a obtener una preparaduría para la prueba de certificación, o sea que se les va a dar una inducción de cómo es la prueba de certificación de RevitMep específicamente, para que puedan obtener el certificado profesional de esta especialidad. Podemos ir un poco más allá con nuestro máster de coordinación y administración de proyectos BIM, donde ya pasamos a otro nivel, donde se van a formar como BIM Manager para gestionar no solamente proyectos HVAC o MEP, sino cualquier tipo de proyecto que esté bajo la metodología BIM. Este está compuesto por cuatro trimestres. También tenemos una línea de aprendizaje donde empezamos primero con la conceptualización de la metodología BIM. Se aprende todo lo que corresponde a las teorías, conceptos, protocolos, etcétera. Tiene el aprender a usar las herramientas. Es importante que un BIM manager sepa las capacidades y manejo de las herramientas, aunque no vaya a ser la persona que esté 100% modelando, pero sabe las capacidades y qué solicitar. Coordinación y revisión del modelo, toda la parte de gestión y planificación BIM. Y por último, el desarrollo de la planificación y métodos de la gestión, donde se integran toda la metodología BIM con la parte de coordinación, obra y la parte operativa. Diseño para el desempeño. Ya vimos cómo desde la parte de diseño, nosotros a través de la herramienta Insight podemos generar reportes y gráficos que nos permitan a nosotros evaluar previamente al diseño del sistema las condiciones constructivas de la edificación y tomar las mejores decisiones en ese sentido. Ahora, ¿qué beneficio vamos a obtener a la hora de hacer modelos para validar? Porque tenemos el modelo de diseño, pero ese modelo de diseño hay que adaptarlo para que pueda ser validado. Podemos hacer básicamente dos tipos de validaciones. Una de dinámica de fluido, donde vamos a ver cómo se comporta, cómo es el movimiento del aire, del agua y de las temperaturas dentro de un espacio. Y análisis de desempeño es cómo es la incidencia de la edificación en su entorno, en donde va a estar ubicado, en cuanto a materiales, en cuanto a espacios, etc. En la etapa de validación
podemos optimizar el desempeño de los edificios en las etapas tempranas del proceso de diseño. Eso es importantísimo. No hay que esperar a tener todo el proyecto listo para empezar a hacer esas evaluaciones importantes. Se basa en el uso de motores de simulación líderes para la energía. Tiene Autodesk, tiene CFD. Para la parte de enfriamiento y calefacción. También se puede evaluar luz natural y la radiación solar. Inclusive el mismo Revit tiene para evaluar la incidencia solar y hacer simulaciones de recorrido del sol para evaluar las sombras también. Vamos a poder supervisar los cambios de desempeño durante el desarrollo del proyecto y la vida útil del edificio. Nosotros podemos hacer evaluaciones iniciales y podemos ir haciendo evaluaciones periódicas que nos vayan diciendo que a medida como el proyecto o el diseño va madurando en cuanto a diseño, cómo esa incidencia van cambiando, van mejorando durante el proceso. Del diseño saltamos a la validación y de la validación pasamos a la fabricación. Es importante que para la etapa de construcción tengamos modelos más viables en los cuales se pueda basar ese proceso. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? Bueno, entrando a la etapa de modelado BIM en la etapa de validación y fabricación. Allí vamos a ver ahora cómo de la etapa de diseño y detallado vamos a poder pasar a la etapa de diseño, vamos a poder pasar a la etapa de detallado y luego a la etapa de fabricación. ¿Qué nos va a permitir esta etapa? Básicamente detallado y fabricación. Nos va a permitir extender el modelo de diseño de Revit para crear modelos coordinados y detallados con contenido de nivel de detalle LOT 400. O sea que vamos a poder detallar muy bien todos los elementos. Vamos a poder crear hojas de tramos de tuberías detalladas para los flujos de trabajo de taller de fabricación. Vamos a poder hacer órdenes de fabricación, desarrollo de piezas. Y vamos a poder tener listas de planos de taller, de compra, ahí dice adquisición, de manufactura para fabricación, de la red de conducto y de instalación. O sea que vamos a poder hacer órdenes de compra, órdenes de fabricación y órdenes de instalación. Pero veamos eso en la práctica. Para ello, voy a regresar a Revit. Voy a cerrar acá. Y vamos a ver este modelo básico que tenemos aquí creado. Verlo en la vista 3D. Entonces, allí vamos a ver que Revit trabaja en dos etapas. Lo que es la etapa de diseño y la etapa de fabricación. Esta librería que vemos aquí al lado es la librería de fabricación. En cambio, la etapa de diseño se maneja a través de los ductos acá. Son diferentes. Este ducto me permite a mí generar lo que es el dimensionamiento. Fíjense que hay una herramienta, el ductulador, donde yo defino el método, los valores que quiero aplicarle a ese método, inclusive las combinaciones y algunas restricciones en las cuales yo quiero definir. Por ejemplo, la altura, que casi siempre hay problemas con la altura de los ductos. Entonces yo puedo restringir cuál es la altura máxima del ducto y en función de eso, él dimensiona el ducto a lo ancho y ajusta el sistema. Vamos a poder tener aquí lo que se llama el inspector de sistema, que el inspector de sistema me permite a mí validar si realmente hay flujo de aire. Fíjense que aquí esa flecha indica que sí, hay flujo de aire, no solamente eso, sino que hay una banderita que me indica los datos de sección 3, 640 CFM, si yo veo sección 6, 320 CFM, aquí también tenemos 320 y aquí tenemos 320 en la sección 1. Entonces nosotros podemos ir validando que realmente a nivel de diseño es lo que nosotros requerimos. Después que hemos validado la parte de diseño, entonces esto hay que llevarlo a fabricación. ¿Pero cómo lo llevamos a fabricación? Bueno, tenemos que convertirlos en ductos de fabricación. Para ello, nosotros podemos simplemente seleccionar todo el sistema. Voy a filtrar aquí porque debo quitar los difusores y el equipo si lo hubiese tomado. Y él tiene una herramienta que lleva de la etapa de diseño, como están ahorita, a la etapa de fabricación de manera automática. Le voy a decir aquí, crear diseño de fabricación. Me dice, bueno, ¿cuál es la especificación? Ya yo tengo aquí seleccionado una especificación y vamos a ver cómo el cambio. Ok. Está diciendo
que va a eliminar un elemento. Ok, voy a hacer un cambio acá. Voy a irme aquí a la librería. Fíjense que yo puedo aquí elegir cuál es la especificación. Voy a quitar esta. Si le reconfigurar, entonces yo puedo empezar a utilizar. Aquí tengo diferentes tipos de bases de datos. Estos bases de datos son las bases donde está toda esta conexión. Aquí tengo el content. Estas dos, vamos a utilizar esta que dice Imperial. Yo le voy a decir, bueno, yo voy a trabajar con sistemas, conductos de suministro. Voy a decir OK. Entonces yo puedo tomar aquí, nuevamente selecciono, vamos a filtrar. Y le digo que convierte en ducto de fabricación. Ok, fíjense. Él me está poniendo aquí codos rectangulares. Si yo no quiero codos rectangulares, simplemente lo que tengo es que hacer unos ajustes. Para ello voy a devolver el cambio acá y vamos a ver cómo se integran las bases de datos. Yo voy a ir a Fabrication CAD, que como podrán ver, trabaja sobre AutoCAD. Aquí están las herramientas, es la misma base que datos de allá. Yo voy a decirle a Fabrication acá que yo no quiero utilizar esta pieza. No voy a utilizar esta pieza. Esto significa que está excluida de la base de datos. Excluir esta, voy a excluir esta pieza también. Y vamos a dejarlo así. Yo haber ajustado esta base de datos, yo puedo entonces regresar a Revit. Yo regreso a Revit. Tengo que recargar, actualizar la base de datos. Voy a quitarla acá. Vamos a decirle que recargue la base de datos para que me actualice el cambio que acabo de hacer. Y ahora voy a cargarlo aquí. Ok, ahora no solamente eso, sino que yo puedo aquí también venir. Aquí tengo una opción y decirle que me excluya este elemento. Este fue que excluimos. Excluimos estas dos. Vamos a excluir estas dos. O sea, que están excluidos. ¿Qué va a decir? Vamos a quitar aquí que cuando el sistema empieza a cambiar piezas, va a saltar directamente a esta. ¿Se acuerdan que anteriormente me salió una rectangular? Vamos a observar ahora. Vamos a seleccionar toda la ductería. Le digo convertir. Y ahora, si me pone el ducto curvo. Fíjense que ya está convertido totalmente en piezas de fabricación. A diferencia de las piezas de diseño, como son estas piezas no se pueden usar el ductulador, ¿no? Porque son para ya, cuando están dimensionadas ya, cuando ya tienen la dimensión correcta, es cuando la pasamos a piezas de fabricación. Ahora, yo puedo hacer algo acá. Fíjense, este ducto constructivamente no es cierto, no van a hacer un ducto tan largo. Yo le puedo decir aquí a Revit que me optimice la longitud. Y fíjense cómo lo secciona en los tramos que estén predefinidos en cuanto a sección. Este y este. Ok. Allí ya podemos ver cómo básicamente está como ducto de fabricación. Si yo lo selecciono, podemos observar acá una serie de datos en el navegador, en la paleta de propiedades. Fíjense que me está dando las especificaciones, el peso, bueno, me lo da en libras. Yo puedo, en las tablas de planificación, puedo hacer una conversión a kilos. El calibre, me da el calibre de la lámina. Me está dando el calibre de la lámina. Y vamos a ver cómo estos datos van en la sección, cómo estos datos van a ser transferidos a Fabrication. Fíjense que aquí está la longitud. Una serie de datos asociados acá. Ahora vamos a llevarlo a fabricación.
a detallado. Vamos a llevarlo a detallado primero. Selecciono. Vamos a filtrar aquí los difusores y el equipo. Solamente vamos a dejar los ductos de fabricación. Y me aparece acá exportar archivo. Yo lo voy a exportar. Y le voy a decir aquí que este va a ser 4. Voy a decir guardar. Me dice que se exportaron 25 elementos. Ahora vamos a ir a Fabrication. Y yo le voy a decir Open Job, abrir trabajo. Voy a buscar aquí en el escritorio. Aquí está. Vamos a abrir este trabajo. Fíjense que él me abre aquí lo que es un visor, el viewer, y me permite ya ver la aductería. Fíjense que aquí abajo ya está la lista de piezas. Aquí están todas las listas de piezas. Ya empieza a darme datos. Voy a decirle OK. Y empiezo a detallar. Acá. Concepto. Ahora, ¿qué puedo ver yo aquí? Bueno, yo puedo seleccionar esta pieza, le doy doble clic y fíjense lo que me muestra, ¿eh? El detalle de fabricación de esto. Yo puedo venir acá y decirle que me muestre el desarrollo de la lámina de corte y cuántas piezas tengo que cortar. Me dice que son 4 piezas para poder armar eso. O sea que ya me da la plantilla. Fíjense cómo pasamos de diseño a fabricación rápidamente, o por lo menos a detallado ahorita. Vamos a decirle finalizar. Yo puedo cambiar algunos datos. Aquí están los datos. El calibre de la lámina, fíjense que ya me dice cuánto es el calibre de la lámina acá. Pues tiene varios calibres aquí predefinidos. Por supuesto, toda esta base de datos uno la puede actualizar y configurar dependiendo de los requerimientos que uno desee. Los conectores, decirle qué tipo de conector queremos para nuestro sistema, para nuestras piezas, perdón. Ahora, yo puedo ir un poco más allá porque yo puedo decirle acá que voy a ponerle los soportes, decirle aquí, botón derecho, y si toco acá, fíjense cómo automáticamente yo puedo poner los soportes. Vamos a poner los soportes acá, rápidamente. Aquí. Ok. Como ven, entonces ya, ya pusimos los soportes. Ahora yo puedo decirle acá que voy a hacer, quiero ver los costos. Me dice que seleccione, vamos a seleccionar todo. Y él me da una lista aquí resumida de costos. Por supuesto, estos costos ya están precargados. Nosotros también podemos configurar los costos, por ejemplo, pero por lo menos aquí me da los costos por material desglosado. Me da los costos de fabricación y los costos de instalación. Fíjate que me está evaluando todo. Y todo esto para todas las piezas y todos los tramos que están acá. De manera rápida. ¿Qué más puedo yo obtener aquí? Bueno, yo puedo obtener acá un reporte, por lo menos un worksheet. Vamos a decirle que me dé un worksheet de esta pieza. Vamos a decirle mostrar aquí. Y fíjense cómo él me genera aquí un documento que yo puedo imprimir para mandar a fabricar la pieza. Número de ítem, ahorita no tiene el número, la numeración. Yo le puedo decir acá que voy a numerar. Decirle acá que le numera.
Ahí están los números, ¿eh? Número de... voy a decirle acá, renumerar. Voy a decirle que empiece desde el 1. Y voy a seleccionar desde dónde. Vamos a decirle que empiece a contar desde acá. Empieza 1. Ok, entonces vamos a cambiar la visualización. Ya están numeradas las piezas. Entonces ya yo puedo decirle acá, en el worksheet, ok. Fíjense cómo, y todo esto es configurable. Yo puedo configurar esta hoja según poner el logo de mi empresa, poner todo acá y hacer las órdenes acá. ¿Qué otro tipo de documento puedo generar a partir de la fabricación? Reporte de ítem. Yo puedo decirle, vamos a seleccionar todo. Vamos a decirle que me muestre un previo. Y aquí está una lista de reporte de ítem. ¿Qué otro reporte podemos sacar acá? El nesting, vamos a ver. Que son las órdenes de fabricación ya para el CNC, que es lo que se tiene que fabricar. Ok, hay otro punto interesante que tiene que ver con la parte de instalación, que es obtener dónde va cada anclaje de los soportes. Para ello, yo puedo venir acá y decirle que me muestre exportar los puntos. Voy a seleccionar. Y como ven, automáticamente, vamos a decirle aquí, estos puntos que vemos acá son los puntos de anclaje. La lista de puntos de anclaje, de soporte. Los tiene numerados y yo a partir de aquí puedo sacar una lista y puedo sacar un archivo donde yo lo puedo cargar en una herramienta láser, en un láser, y el láser me va a indicar dónde debe ir cada soporte. Y lo mismo puedo hacer también desde recoger los puntos en láser, en sitio, traerlos a un documento y luego acá decirle importar, cargar puntos. Él me pide que busque un archivo TXT inclusive, traído de un láser, y él me va a poner dónde va a quedar cada anclaje. O sea que ya de diseño a detallado, a inclusive ya estoy tomando previsiones de instalación. Pero veamos la parte de fabricación. Ahora yo le voy a decir acá, CADMET, le voy a decir que voy a ir acá, seleccionarlo. Ponerle este mismo nombre. Ok. Ahora me voy al siguiente programa que sería Canduc, que trabaja con la misma base de datos que trabajé en Revit y que trabajé en Fabrication. Le voy a decir abrir trabajo. Selecciono acá, le digo abrir y me da la lista. A diferencia de Fabrication CADMET, que trabaja sobre AutoCAD, él tiene su propio entorno. Fíjate que inclusive se trajo los soportes. Yo le puedo decir aquí que me muestre el viewer. Puedo empezar a seccionar el sistema, creando aquí sección 1. Yo selecciono
Y esto sería la sección 1, pero aquí ya tengo el sistema completo. Puedo hacer otro más. Decirle sección 2. Y así puedo ir yo seccionando para ir evaluando tramo por tramo y viendo cada una de las piezas. Aquí me da la lista de ítems. Yo le puedo doble clic a la pieza y puedo ver qué tipo de pieza es, sus especificaciones, inclusive modificarla si fuese necesario. Puedo ver aquí el desarrollo de la pieza. Pero vayamos un poco más allá. Yo le voy a decir acá aquí en esta lista, aquí, en esta lista, que me seleccione todo. Voy a seleccionar todas las piezas. Le doy botón derecho y le voy a decir que me haga un nesting automático. Es decir, aceptar. Por supuesto, esto hay una serie de configuraciones previas que hay que hacer, pero está listo. Fíjense lo que me manda aquí. Esto es la lámina de corte. Esto es el nesting, lo que se llama el nesting, para cortar la lámina. O sea que yo en mi lámina especifico el tamaño de mi lámina y él me distribuye cómo se tienen que cortar las piezas en la lámina. Esto también lo puedo hacer de manera manual. Ok. Entonces, como ven, yo estoy pasando del diseño a la fabricación de manera automática. Puedo yo editar, mover las piezas si quiero. Yo puedo hacerlo de manera manual. También puedo medir. Puedo hacer una serie de acciones sobre esta lámina. Y esto va un poco más allá, inclusive el programa me guarda el remanente. Yo puedo, de repente, si voy a cortar una pieza pequeña, le digo que busquen el remanente para no usar una lámina completa. Hay otra serie de acciones y valores que se pueden hacer aquí en este. A ver si me permite acá. Ok. Fíjense cómo se ve ahí la simulación del corte. Cómo la máquina va a cortar la lámina. Entonces yo puedo evaluar, vamos a ponerlo más rápido. Ese es el proceso que va a hacer la máquina, la cortadora de plasma, CNC, de cómo se van a cortar las láminas. Lo está simulando. Entonces yo puedo evaluar si me conviene o no ese proceso. Incluso si nosotros hacemos modificaciones, realmente las modificaciones las haríamos en Fabrication CAD/MED. Yo puedo cerrar acá. Las modificaciones las podemos hacer aquí de la pieza. Y esas modificaciones luego yo las puedo
guardar en Revit. Yo puedo regresar a Revit. Aquí sí es necesario abrir un archivo nuevo. Le digo acá que voy a insertar aquí un trabajo. Le digo qué base de datos voy a utilizar. Voy a utilizar esta, que es la que yo estaba utilizando originalmente. Y busco, vamos a cargar este 4. Y ahí tenemos los ductos de fabricación nuevamente, quizás modificados en Fabrication. Fíjense que se trajo los soportes. Si yo le doy doble clic, entonces puedo ver aquí. La diferencia es que aquí yo no tengo tantos parámetros que modificar en Revit, y si yo necesito modificar algo de esto, tengo que exportarlo a Fabrication, y en Fabrication hago los ajustes que sean necesarios. Hemos pasado del diseño a la validación y a la fabricación rápidamente. Eso nos demuestra que invertir en una buena preconstrucción en BIM desencadena un efecto positivo en la sinergia económica del proyecto. Reducimos los tiempos, tenemos datos validados y minimizamos el desperdicio. Es decir, invertir en una preconstrucción en BIM se paga por sí mismo durante la etapa constructiva y operativa del inmueble. Dentro de los productos de Autodesk y los cursos que nosotros dictamos, tenemos los diferentes productos para la parte de conceptualización, diseño, detallado y fabricación, en los cuales con nosotros ustedes se van a poder capacitar en programas específicos o en líneas de carreras completas. Estas son nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sigan y con cualquier información se pueden comunicar a nuestros números y a través del WhatsApp. Gracias.